Bueno, lo anticipábamos antes de la pausa, estamos con Enrique Quique Volatti. Ayer estuvo en la transmisión de Señalú con todo lo que fueron las elecciones 2015 y ahora con muchos más datos oficiales, con un proceso de datos más extenso. Vamos a analizar lo que fue la jornada de ayer. Quique, ¿cómo andas? Buenas noches. Ayer y hoy, esta mañana. Y esta mañana y todo, ¿no? ¿Te gustó el análisis de Roberto Folari? Mucho. Me parece que planteó muy claramente cuáles son los obstáculos, porque fíjate, este es un panorama, digámoslo de entrada, muy alentador para Macri. O sea, es más sencillo para Macri en este momento obtener los puntos necesarios para llegar al 50% más uno que para Scioli. Sin embargo, a ver, lo que él planteaba sobre qué implica esto, o sea, en cuanto a jurisdicciones con las cuales tiene buenas relaciones o relación directa, está bien, provincia de Buenos Aires, él lo establecía bien, el cordón central, ¿está bien? Pero norte, sur, ningún contacto, y cómo quedan las cámaras, o sea, senadores queda el PJ con mayoría propia, y en diputados queda primera mayoría Frente para la Victoria, no tiene mayoría propia, no tiene quórum, pero podría, no hay nadie que tenga quórum. Ahora, la experiencia que nos dio 2011-2012 con el Grupo A nos dice que jamás fueron capaces de ponerse de acuerdo. No sacaron una ley, no pusieron meter un proyecto, uno. El único que pusieron, que fue el del 82% móvil, lo tuvo que vetar Cobos, porque no tenía, o sea, no establecía los fondos. Entonces, es muy difícil esa alianza entre, o sea, que va a necesitar el macrismo para tener fuerza en las cámaras legislativas. Y sin las cámaras se pone muy difícil gobernar. Es un panorama embromado. No es que sea imposible, no es que sea el fin del mundo, pero es un panorama complicado. Se ha escuchado a Sergio Massa, también a Margarita Stolbizer, desde sus espacios manifiestan de que mientras más se parezca su propuesta a la de algunos de los dos candidatos que van al balotaje, le van a brindar el apoyo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Está bien que sea así? ¿Lo tienen que decir públicamente? No, es que hay dos cosas. Una la charlábamos ayer al aire. Sí. ¿De quién son los votos? Porque, a ver, vos tenés, por ejemplo, en Argentina hay una fuerza política que sobrevive, a ver, con peso, el Partido Socialista, que tiene disciplina partidaria. Entonces la Cristina dice, el candidato va a ser Quique Volatti y el PJ vota a Quique Volatti. Lo apoya a Quique Volatti. Lo mismo sucedería en realidad en el radicalismo, en lo que queda del radicalismo después del destrozo que se ha hecho en el Comité Nacional. La situación de Mendoza es totalmente distinta a la UCR Nacional. Pero lo mismo sucedería en el radicalismo, que si dicen, bueno, el candidato va a ser Quique Volatti, y bueno, el Boina Blanca va a ir y se la va a poner. O sea, me gusta más, pero se la va a poner. Pero en el caso de partidos que son personales, como el caso de Macri, no hay una estructura de gobierno, no hay estructuras territoriales, etcétera, o el de Massa mismo, el uno. Sergio Massa pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. El Stolbizer tiene fuerza en provincia de Buenos Aires, pero desparramada. En esos casos en particular, ¿de quién son los votos? O sea, ¿puede Massa salir a decir, por ejemplo, lo que decíamos ayer, el FIT, puede Del Caño salir a decir, vamos a votar en blanco? La gente que votó a Del Caño no lo votó porque tenga una identificación ideológica partidaria del programa de gobierno, sino que lo vota por una posición casi te diría antisistema. Entonces van a hacer lo que les parezca. O sea, gracias a Dios, la gente va a hacer lo que le parezca, no lo que le diga que haga. Claro. Entonces, es obvio que se va a ver una competencia muy dura, sobre todo por el favor de Massa. 21 puntos no es poco, pero sí queda pendiente la pregunta de quién son esos 21 puntos. O sea, claro, Massa, ¿de cuántos de esos puntos puede disponer si dice votarlo a él? ¿Cuánta gente le va a dar importancia? Fíjate lo que decía Folari hace un ratito, en provincia de Buenos Aires tiró mucho para atrás la presencia de Aníbal Fernández, en esta no va a estar Aníbal Fernández y no va a estar Massa. Entonces, en provincia de Buenos Aires, mucha parte, y fíjate, también lo decía Jorge Fernández Roca ayer muy claramente, cuando hablaba de esa señal de último momento de Scioli de juntarse con el Colorado de Narváez, para tratar de atraer al peronismo maduro, al peronismo no kirchnerista, o filoperonismo no kirchnerista, como le quieras llamar, y sobre atraerlo. Todo también, me parece que Narváez tiene mucho poder, si se podría decir, en la provincia de Buenos Aires. Me parece que quiere atraer un poco también. Tiene que ganar. Tuvo una buena elección en 2011, creo, de Narváez. Tuvo muy buena elección, claro, cuando justamente que le alcanza a ganar al mismo Néstor Kirchner. A Kirchner, claro, le gana. Como candidato a diputado. Bueno, digo, es una figura de cierto peso, pero lo importante en este caso es que en una había sido una figura importante y que quedó relegada por Felipe Solá, porque tenían demasiados competidores dentro de
para gobernador en provincia de Buenos Aires quedó Felipe Solá, que tuvo una elección. Fíjate que la mayor parte del voto de Vidal, de la diferencia de Vidal, no es caída de voto Scioli, de Scioli a Aníbal Fernández, sino que es caída de voto de Massa a Felipe Solá. O sea, ese fue el corte que es el que termina de definir el voto para Vidal. Pero digo, la baja performance de Scioli en provincia de Buenos Aires está muy relacionado con el rechazo que produjo Aníbal Fernández. Entonces, ¿de quién son los votos? Ay, Dios, mirá, como decía, estaba excelente el chiste de Ruy Daniel Paz de esta mañana, no sé si lo vieron. ¿Qué decía? Como de costumbre, es lo mejor. Yo empiezo el día ahí porque es lo mejor que es del día. Que dice que Massa había dicho que iba a empezar el diálogo con todos los candidatos para ver qué decisión tomaba. Y entonces le preguntaba al otro, ¿y eso en castellano qué significa? Que escucho oferta. Claro. Obvio, vale van a escuchar muchísimo. oferta, van a escuchar oferta. Y vale Ahora, muchísimo también lo de Rodríguez Sá y lo de Stolbizer también. Cualquier Si voto. es que van a una posible negociación con otros candidatos. Es probable. Ahora, la pregunta clara acá es el peronismo, que a veces peronismo federal o peronismo no alineado de San Luis, que son muy pocos votos, pero a ver, que están porque es menos de un 2%, pero está en toda la nación. ¿Para dónde se inclinaría? No, tendría a votar al candidato socialista, pero es un 2%. Necesita juntar casi 15, 14 puntos de infracción. Yo veo muy difícil. Claro, veo muy difícil esto. De hecho, entre las PASO y ahora, porcentualmente no creció mucho No, Scioli. de hecho, perdió un Claro, punto. perdió casi un punto Sí. y sin embargo Macri sí creció bastante. Creció mucho. ¿Sí? ¿Tiene margen para crecer más? Porque esto que vos decías, que como que ha ganado el centro del país, pero ¿tiene posibilidades de crecer más hacia el norte o hacia el sur, Macri, o no? Yo creo, a ver, ¿tiene más posibilidad de crecer? Sí, esto es política, o sea, de acuerdo a cómo se genere el humor social, cómo se vaya manejando el humor social y lo que va a pasar. ¿Tiene posibilidad de crecer? Sí. ¿Tiene posibilidad de crecer Scioli? Sí. O sea, hoy en punta largada, cualquiera de los dos puede ser presidente. Tiene, a mi juicio, más chances Macri que Scioli por el tema de que tiene más de dónde rascar. O sea, hay un grupo de voto opositor que se manifestó como opositor, que buscaría o se alinearía con el candidato opositor, ¿está bien? Ahora, ¿puede crecer en otros sectores Macri? Es raro, porque fíjate que las situaciones han sido muy particulares. Córdoba, que tiene un gobernador peronista y gana la... Cambiemos, ¿qué va a pasar ahora cuando tengas que ir a la definición? ¿Qué va a pasar en Santa Fe cuando tengas que ir a la definición? Porque el socialismo de Santa Fe, está bien, esta alianza en socialismo y UCR, etcétera, pero la mayor fuerza del socialismo no es muy partidario de Macri. Claro. A pesar de que la gente lo votó y que ganó, o sea, tuvo un buen resultado en provincia de Santa Fe, no es muy partidario. Entonces, pueden haber realineaciones insólitas. Sí, de hecho es significativo en Santa Fe para senadores y para diputados ganar el Frente para la Victoria, de hecho. Claro. Y para presidente Macri y para gobernador han sido todos resultados distintos en Santa Fe. Sí, esto es claro. Y yo te diría, último análisis, como para redondear esta parte, porque estamos mirando el país en general, volver a mirar Mendoza. Sí. ¿Qué puede pasar en Mendoza? Yo creo que en Mendoza Macri llegó al techo de crecimiento. ¿Tiene todavía? ¿Puede crecer un poquito más? Sí, puede. Scioli no. Scioli tiene todavía. Porque en Mendoza no se hizo campaña. O sea, han sido muy pocos los dirigentes del justicialismo que han estado en la calle haciendo campaña y algunos militantes, etcétera, pero si lo ves, no hubo campaña del PJ, fue la anticampaña. O sea, los mismos militantes del PJ se quejaban antes de las elecciones, se quejaban y decían, no ha habido campaña, esto no es una campaña. O sea, acá sí se puede llegar a modificar. A ver, no es que vaya a ganar Scioli y Mendoza, puede achicar diferencias. Bien. Quique, para cerrar, y te agradecemos la visita nuevamente, se puso muy en debate y en discusión el rol del encuestador hoy, por lo que pasó, ¿no? Como encuestador te pregunto qué opinás. Mirá, en Mendoza, los encuestadores de Mendoza tenían el resultado más o menos que iba a salir. Salieron, por ejemplo, nosotros teníamos un máximo de 7,5 puntos, ay, no fueron 7 puntos, fueron 10, pero sabíamos cuál era la tendencia. Digo, y esto se compartía. ¿Qué pasó a nivel nacional? Lo charlábamos anoche también. Ninguna encuestadora, ninguna, estuvo cerca del resultado que se obtuvo.
lo cual es muy extraño porque vos tenés, digamos, a ver, separemos rápidamente chantas que publican o que hablan según cómo sea, y empresas que son muy serias y que traen mucha trayectoria. Y esas mismas empresas que traen mucha trayectoria no auguraban ese resultado. Y de repente nadie se acercó, ni siquiera los encuestadores del mismo macrismo, o sea, de Cambiemos, nadie se acercó a ese resultado. ¿Qué puede haber pasado? Yo estimo que ha habido una definición de votos en algunos sectores importantes, sobre todo provincia de Buenos Aires. Del último momento. En último momento, sí, sobre el último momento. Quique, gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes. Estuvo Quique Volatti con nosotros analizando las elecciones 2015. Pausa, la última, ya venimos.